Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Más Actitud, un espacio en donde compartimos experiencias, anécdotas y reflexiones de personas que están trascendiendo en ámbitos muy diversos y a través de las cuales buscamos promover un espíritu emprendedor que nos permita encarar lo que nos propongamos con pasión y actitud. Y hoy me estoy reencontrando con una persona muy especial que participó del primer ciclo llamado Actitud Uruguay, que culminó con la publicación del libro Entusiastas y Triunfadores a través de la editorial Fin de Siglo. Me refiero a Ornella Galo Di Fortuna. Ornella, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la introducción, súper linda. Por favor. Muchas gracias a ti por venir. Al igual que la otra vez, fue medio que de casualidad que surgió, porque yo me acuerdo que la otra vez me había enterado que tú habías venido acá a hacer una presentación En el Conrad, sí. Para Pasarela Punta del Este, ¿puede ser? Sí. Tú estabas un par de años, muy, ya. Sí, ya 7 pares y medio de años. Puede años, ser, sí, ya ni me acuerdo. Me acuerdo que fue en febrero del 2010 que grabamos la entrevista, unos días antes fue ese desfile y estabas muy enfocada en lo que era el arte, pero vinculado a la moda. Sí. Y ahora estás en el arte, más de lleno, pero en las artes plásticas, ¿no? Sí, exacto. La verdad es que mi background, o sea, mis comienzos de artísticos fueron siempre desde muy pequeña. A mí siempre me gustó pintar, pintaba y hacía exhibiciones y en todos lados. Incluso hice una exhibición en el Ateneo de Montevideo cuando era, bueno, bastante más pequeña que ahora. No me acuerdo si era en mis teens, o sea, entre 15 o 16, 17 o algo así. Era una muestra en solitud y me cedieron el espacio. Y sí, yo siempre tuve el arte muy arraigado. Para mí era algo que era parte de mí y que siempre iba a quedar conmigo, pero una especie de hobby, ¿no? Porque yo siempre dije que quería ser fashion designer, quería ser diseñadora de moda. Y lo fui. Y lo fuiste. Y lo fui. Y ya lo vamos a escuchar porque vamos a repasar la entrevista, el testimonio que nos compartió Ornella por allá por el 2010, ahora en breve. ¿Te acordás de esa charla? ¿De algo? Un algunas cosas me acuerdo, sí. Era todo mucho más enfocado a la moda, sí. Era lo que estaba haciendo en ese momento. No es que la haya dejado completamente, pero ahora mi carrera y todos mis ventures empresariales están más enfocados al diseño, al interiorismo y mucho al arte. En realidad es todo el arte englobado mezclado en el interiorismo y la arquitectura. Y eso es lo que he estado haciendo estos últimos 15 años. Sí, he visto varias publicaciones y varios eventos a los que has ido. ¿Te parece si repasamos esa charla de aquel 10 de febrero del 2010? Perfecto. Bárbaro. Pues la verdad es que a mi infancia la recuerdo bastante divertida y muy creativa, en el sentido de que mi madre era modista y tenía un taller, y tengo una tradición también de tías modistas, entonces siempre estuve rodeada de máquinas, de telas, de perchas, de gente y de personas que venían a hacerse cosas a medida. Recuerdo que como a los 2 o 3 años, bueno, no lo recuerdo yo, pero mi madre siempre hace el cuento y se ríe de mí, de que una vez me estaba haciendo un vestido y entonces yo le dije que por favor me ajustara bien la cintura, y yo tenía 2 años, yo no sabía lo que era una cintura, o sea, a los 2 años no se podía saber lo que era una cintura, pero parecía que yo lo tenía ya bastante claro. Y más o menos como a la edad de 10 años por ahí, me salió la vena comercial que se intenta desarrollar de una forma sana, y empecé a vender vestidos para muñecas Barbies. Entonces mi forma de marketing en ese momento era coger una hoja de papel con rotrins de colores y poner venta de ropa para muñecas Barbie. Y las vecinas venían con las muñecas Barbie en la mano y me traían su muñeca y me daban una moneda de 50 centésimos, y yo les hacía unos vestidos con las telas que le agarraba a mi madre y lo cosía en una maquinita de juguete de plástico, de esas de color rosa, porque claro, no me dejaban tocar las industriales y yo siempre las agarraba escondida.
hasta que luego pude agarrarlas de verdad. Y eso obviamente influyó muchísimo en mi forma de hacer las cosas. Yo siempre me gustó la parte artística y comencé a pintar desde muy pequeña y a dibujar y hacía mis colecciones de vestidos en hojas de papel rayado. Mi primera colección se llamaba Pigmento y era todos vestidos de fiesta, o sea, súper estrambóticos con colores súper brillantes. Y obviamente haberme empapado mucho de lo que es tías modistas, madre modistas y tías que traían revistas de Europa y me pasaban mirando los vestidos de Europa y los desfiles y no sé qué, pues obviamente influyó muchísimo en lo que fue elegir mi carrera profesional. Una vez que hice eso, me obsesioné con la pintura y me obsesioné con pintar la figura humana, porque yo pensaba que si pintaba de forma perfecta la figura humana, podía saber perfectamente vestir a una persona. Entonces comencé a pintar desnudos como loca por todos los sitios y eso tenía 14, 15 años y yo iba a una clase de pintura donde iban todas señoras mayores, muy recatadas, que pintaban naturalezas muertas, con cebollas preciosas, con countries, con cosas como muy monas y puros arbolitos. Y yo me mandaban a pintar un paisaje y yo pintaba un paisaje pero con un desnudo, siempre. O sea, era como un poco rebelde en ese aspecto. Y obviamente eso me sirvió para luego poder desempeñar muy bien lo que es la parte del dibujo y llevar a cabo la parte creativa de lo que es el diseño de moda, porque el diseño de moda no solo comprende saber dibujar, o sea, no solo tenés que saber dibujar, tenés que saber de texturas, tenés que saber de confección, tenés que saber de patronaje y del proceso en sí entero de lo que es la fabricación de una prenda. Pues los primeros trabajos, ya te digo, fueron vestidos para mis vecinas a los 10 años y luego en plan trabajos profesionales de verdad, pues cuando llegué a España, yo venía de un ritmo de trabajo muy arduo en el centro de diseño, lo cual agradezco muchísimo porque fue una escuela que me aportó muchísimos sistemas de trabajo y me parece muy importante tener el sistema de trabajo, la pujancia y tener que levantarse a las 7 de la mañana y pensar que tenés que hacer un trabajo para no sé qué, porque en realidad luego el sistema de trabajo y el trabajo en sí es muy cansino, o sea, que tienes que estar todo el tiempo esforzando para que las cosas salgan bien y tienes que dedicarle tiempo. Y entonces el centro de diseño me aportó eso, me enseñó a ser constante con mi trabajo y cuando yo llegué a España me encontré con que las escuelas, en la mayoría de ellas, cosas eran muy light. Claro, yo llegué con un sistema de trabajo que todo lo hacía en 2 minutos y me aburrían las clases. Con lo cual, a mis profesoras a los 2 meses les dije, por favor, ¿me podéis buscar un trabajo o entrar de prácticas en algún sitio? Porque yo estoy aburrida. Entonces me buscaron trabajo en una empresa que es bastante importante allí en España, que se llamaba Devota y Lomba. Y ahí empecé haciendo diseños de comunión y de niño y ayudaba a las colecciones de mujer para las pasarelas de Cibeles. Pasé varios meses trabajando en esa empresa, luego me trasladé a otra que hacía colección de mujer y hacía las fichas técnicas y tal, y luego estuve bastante tiempo y muchos años más en Aníbal Laguna, que es una empresa también bastante conocida de allí, que hace confección a medida y de costura y también de pasarela. Y yo en esa parte me encargaba de la parte creativa del patronaje, de la realización del outfit, de todos los vestidos que salían en pasarela, de atender a las clientas VIPs y algo que recuerdo con especial cariño, porque la verdad es que yo no la escuchaba, porque obviamente la escuchaban mis abuelos, pero yo no la conocí, la conocí en directo a Rocío Jurado. Rocío Jurado fue una persona bastante importante en el panorama musical español y creo que también fue mundial, y yo tuve en honor hacerle 5 trajes y eso lo recuerdo la verdad que con un especial cariño. Que tuve que sacrificar para lograr lo que logré. En realidad lo que pasa es que me considero afortunada porque he ido encontrando en el camino de mi carrera y en mi vida mucha gente que me ha apoyado, por muy pequeños que hayan sido los granitos de arena. Me he encontrado con gente con un corazón enorme y que siempre me ha estado apoyando. No solo mi familia, sino un montón de amigos y un montón de gente que de repente me conoce de muy poco y de repente dice, yo te doy una mano. Entonces, eso yo creo que es importantísimo tenerlo en cuenta porque es muy bueno. Y por eso no me siento como que haya tenido que sacrificar cosas. A lo mejor, de cierta forma, en algún momento puede que sacrifique mi vida privada en el sentido de que como estoy muy enfocada y muy focalizada en mi carrera profesional, pues a lo mejor le voy a dedicar menos tiempo a lo que es tener una pareja personal o lo que sea. Pero bueno, siempre he estado con parejas y siempre he intentado sacar mis proyectos adelante. Lo que sí sé es que nunca intento sacrificar nada, una cosa por otra. Siempre intento canalizar las cosas y llevarlas como en un equilibrio. ¿Qué he tenido que enfrentar y cómo lo he superado? Pues hay muchas cosas que tengo que superar. Aún empiezo.
O sea, recién empiezo mi carrera profesional en solitario, pero bueno, yo creo que siempre teniendo mucha constancia, siendo un poco bueno, teniendo la mente muy centrada en lo que uno quiere y en lo que uno sabe hacer y centrándose en lo que uno sabe hacer, yo creo que las cosas le van saliendo. Una cosa que dije una vez en una charla que di en la Comunidad de Madrid fue que tienes que tener muchísimo cuidado por lo que deseas, porque se puede convertir en realidad. Entonces, me he tenido que obviamente enfrentar a muchas cosas en la vida y a muchos retos que aún los sigo intentando llevar a cabo. Uno de ellos es que toda la colección y toda la línea de ropa y todo lo que quiero llevar a cabo pues siga adelante, pero obviamente siempre es un proceso muy largo y también teniendo en cuenta de que yo no soy una persona que empecé con inversiones millonarias y que todo lo hemos empezado de abajo y desde... Yo siempre digo desde cero, pero el otro día me dijeron, Nela, tú no has empezado de cero, tú has empezado de -10. Y yo he dicho, bueno, pues sí, a lo mejor hemos empezado de -10. Pero bueno, ahora estamos en +1 y eso también cuenta. Entonces creo que es importante que los logros pues se vayan armando en esa forma y que lo que importa es saber salir adelante con las adversidades ni se te plantea la vida. Que está la vida y está el trabajo y al final las cosas son lo mismo. ¿Cómo es un día normal en mi actualidad? Pues me levanto súper temprano, desayuno, pienso 5 minutos en las cosas que me voy a poner según las cosas que tenga durante el día, me visto ya para todo el día, me maquillo, tomo el café corriendo, me voy a la tienda, envío mails, atiendo clientas, hago llamadas telefónicas, si tengo una fiesta pues voy a una fiesta, vuelvo, planteo patrones, hablo con mi madre y luego ya me acuesto tarde, pero me acuesto. He venido a Punta del Este porque me apetece empezar a pensar en un proyecto para instalar aquí algo en Uruguay, obviamente porque soy uruguaya y porque me tira un poquito la patria. Madrid me gusta mucho, pero me apetece tener algún emprendimiento en Uruguay, entonces quiero focalizarme, quiero ver cómo responde el público y ver qué expectativas tiene la gente y ver si el producto llega y gusta y se puede instalar. ¿Cómo me imagino dentro de 5 o 10 años? Pues a lo mejor igual que ahora, pero con proyectos un poco más grandes o a lo mejor, no lo sé. Y no te puedo explicar en qué lugar del mundo. A lo mejor estoy en Madrid, como a lo mejor estoy, no sé, en Estambul o estoy en Uruguay o estoy en Punta del Este. Me imagino trabajando mucho y con muchos proyectos y intentando tener huequitos para hacer mis proyectos artísticos. Ahora mismo estoy armando un proyecto artístico que se llama Emoción Transitoria y son diferentes trajes artísticos que se convierten en escultura y cada traje expresa un sentimiento en cuestión con respecto al amor. Entonces pasa por diferentes etapas y eso se representa con un traje, se representa con una fotografía en gigante y el día de la inauguración de la muestra cada traje tiene una representación musical en cuestión. Entonces, por ahora eso es un proyecto que lleva muchísimo tiempo, que ha incluido a más gente, la idea fue mía, pero se fue uniendo gente porque le ha gustado muchísimo. Entonces, eso es un proyecto que tengo ahora aquí entre manos y que probablemente empiece en España, vaya para Rusia, pero a lo mejor lo pueda traer aquí a Uruguay. Y como ese que estoy desarrollando ahora, pues a lo mejor desarrollo dentro de 5 o 10 años cualquier otra cosa, porque la vena creativa la tengo y por algún lado me explota. ¿Qué le pediría a los próximos gobiernos del partido que sean? Le pediría a lo mejor un poco de colaboración con las empresas para que tengan más capacidad de gestión, para que se puedan hacer y tener buenas leyes, pero que coordinen mejor con los empleados. Me parece muy importante que se apoyen tanto a las empresas como a los empleados, pero que se busque un consenso general. ¿Qué consejo le daría a los jóvenes uruguayos? Pues que me parece que esto es una cultura que es muy tranquila y es muy pasiva, que si bien tenemos un país espectacular, con muchísimas cosas por sacar adelante y muchísimo por explotar, que yo creo que deberían empezar a pensar en generar nuevas ideas para poder explotar todas las riquezas que tiene nuestro país y generar empleo y generar consumo y generar un bienestar para toda la sociedad venidera y para nuestras generaciones futuras. Creo que también la base está por adquirir una conciencia de cultura y de educación y de empezar a tener un poco las cosas claras y no estar shine light en tu vida.
O sea, no es que tengas que estar estresado, pero tampoco que estés totalmente estresado porque los demás se arreglen los problemas. A los problemas los tenemos que arreglar nosotros mismos, no nos vienen a ayudar para arreglarlo. Hola, mi nombre es Ornella Galo Di Fortuna, soy uruguaya, diseñadora de moda, estoy afincada en Madrid. Hace 3 años que tengo una tienda atelier en el barrio de Salamanca. Y este año hemos venido a mostrar nuestros productos aquí a Uruguay, a Pasarela Punta del Este. Bueno, qué recuerdos, Ornella. Tantos años, todo lo Montón. vivido, haber nacido en Dolores, esa infancia que, como tú decís, mucho juego, mucha diversión con tu madre, tus tías, después el haberte venido acá a Montevideo a estudiar en el Centro de Diseño Industrial, que tengo amigos que han estudiado ahí y Sí, que es impresionante el el nivel nivel. que Sí. tienen. Y después te vas a España, haces una carrera tremenda en el mundo de la moda, primera instancia en relación de dependencia, donde aprendes un montón, después abrís tu propio atelier y después es como que vas haciendo una transición medio como que gradual hacia las artes plásticas, o cómo es bien que se da. ¿Qué ha pasado en estos 15 años que A mí transcurrieron? siempre me gustó la moda, siempre pensé que iba a ser toda mi vida diseñadora de moda y eso es lo que quería hacer y lo tuve y tuve mucho tiempo la tienda y el atelier en Madrid. Pero hubo una época en que las cosas, obviamente todas las empresas tienen ups and downs, Claro, sí, sí. y hubo una época en que las cosas se pusieron muy difíciles en Madrid y entonces dije, pues hay que ser aventurero y hay que buscar business en otros lugares. Y un amigo, muy buen amigo mío, me viene y me dice que él tenía una empresa bastante grande, pero era de otra índole. Me dice, ¿por qué no te vas a presentar tus cosas al London Fashion Week y te quedas un par de meses en la casa de Pito, tal, no sé qué? Y ves a ver cómo está el mercado ahí, qué es lo que funciona y qué es lo que tal. Entonces, eso fue lo que hice. Fui en plan temporalmente a Londres a presentar mis cosas al London Fashion Week y pues a vender. Como todas las empresas tienen que vender sus productos, Sí. pues lo mismo tuve que hacer yo. Entonces, pues al principio fue como todo, iba todo como muy bien y tal, y todo esto, toda esta decisión obviamente iba a ser temporal porque yo tenía el negocio en España y seguía con la tienda abierta y un montón de cosas, pero una cosa llevó a la otra y al final decidí mudarme completamente para Inglaterra, y estuve varios años Mira. intentando con la moda. Resulta que al final, em, como tenía esta parte artística, creativa, y yo estaba como en un círculo de amigos que tenían la posibilidad de hacerme socia del Royal Ascot, pues me hicieron socia del Royal Wow. Ascot y entonces empecé a diseñar los sombreros estos para el Royal Ascot. Y así fue como empecé como a introducir mi producto o mi marca allí. Eh, y yo quería empezar a introducir los sombreros y los accesorios porque era una cosa un poco más fácil para mí que hacer la ropa enseguida, ¿no? Entonces lo probé, lo hice por un par de años, los sombreros fueron bien, fueron un éxito porque al final me compraban, eran obviamente es todo muy bespoke y eran como mini, les podés llamar mini esculturas, porque eran cosas, Claro. o sea, eso solo existe en Inglaterra. Ajá. Para empezar. Sí. Bueno, en España también se usan un poco los sombreros cuando van de bodas, ¿no? Pero bodas señoriales, ¿no? Obviamente Uruguay no tiene ese mercado. Yo creo que en aquel momento cuando yo vine aquí, obviamente yo mostraba mis sombreros porque también tuve una entrevista, no me acuerdo en qué canal fue, que yo mostré todos mis sombreros y los fascinators y todas estas cosas, pero obviamente el mercado uruguayo es muy clásico y no tiene ese tipo Y de mucho más eventos, pequeño, es mucho además. más pequeño. Pero esto es como una cosa muy especial, ¿no? Este es como una identidad de Inglaterra y no lo ves en muchos otros países. Y entonces hice por un tiempo eso, Mm. pero obviamente comercialmente no era una cosa súper exitosa porque
¿cuántos sombreros puedes vender al mes? Claro, O sea, claro. hablando mal y pronto en términos empresariales o financieros, siempre hay que hacer y diseñar un producto que te dé el pan de cada día, ¿no? Claro. Entonces, pues en esa época siempre, obviamente, siempre tuve mi rama creativa, aparte de tener siempre en claro que hay que seguir los números y que ser muy consciente y tener los pies sobre la tierra. O sea, podemos volar y tener nuestras ideas en el cielo, pero siempre hay que estar parados on the ground. Sí, sí, sí. Y entonces, pues en esa época como que me había dado un plan de, hace un montón de tiempo que no estoy pintando, necesito hacer un refresh de las ideas, de qué es lo que vas a hacer después, porque la moda en realidad no estaba funcionando y teniendo y todo contactos era muy difícil. Entonces, dije, o sea, no es que fuera a hacer algo comercial o nada, simplemente intenté como tirarme, como alguna gente se tiran retiros espirituales, ¿no? Que para pensar y ordenar sus ideas, no sé qué. Entonces yo lo que hice fue, me instalé en mi casa, me encerré y me puse a pintar de nuevo. Hacía mucho tiempo que no agarraba un pincel, un canvas y empecé a pintar de nuevo, cosas para mí como para expresarme, para mí pintar es como una forma de meditación, es personal. Para mucha gente, he no, escuchado eso de mucha gente. Admiro enormemente los pintores que están en la calle y que de repente te hacen en 5 minutos una... Sí. Me encanta, lo figurativo todo, pero para mí es como que si yo estoy entrando en la ducha y alguien me está viendo cómo me desnudo. Para mí es eso, Sí. cuando me ven trabajar, porque es Claro. como un proceso personal, ¿no? Entonces, quería entrar en ese trance otra vez de poner en mi cerebro a trabajar, hacer algo creativo que no estuviera enfocado en qué es lo que tengo que hacer para hacer o la facturación de tanto, whatever, simplemente como una especie de meditación. Empecé a pintar y hice un par de cosas que quedaron en mi casa y ahí se quedó, ¿no? Nunca le di mayor importancia a nada de eso porque eran mis pinturas personales. Después, en un par de meses después, invité a una amiga a cenar y esta amiga tenía un nuevo novio, yo no conocía a este novio, entonces los invité a cenar y nada, empezaron, o sea, vinieron, todo con él, hicimos una cena, tuvimos todo súper bien, pero yo veía que él miraba mucho, o sea, todos los cuadros de la cocina, bueno, el de la cocina era bastante grande, eran como 3 metros de grande, porque era, 3 metros. porque era una pieza de corte en steel, cortada láser, con tipo una escultura un poco grande y tal. O sea, él lo mira, obviamente, porque estaba a la mesa y se veía, porque era de 3 metros de grande, pero cuando fue al living y a otras partes de la casa también era como que lo miraba mucho y después empezó a preguntar por mi obra y expliqué qué eran mis conceptos o mi idea, pero sin mayor importancia, ¿no? Y nada. Me dice, I like your things. Y como todo el mundo, ¿no? Para ser polite, para ser, claro, sí, me lo está diciendo porque quiere ser correcto, amable, ¿no? Para mí el arte es personal. Claro. Si te puede llegar a gustar o no te puede llegar a gustar. Ahora, que tengas técnica ya es una cosa diferente. Claro. Es importante tener técnica para después poder romperla. Claro. Entonces, a mí, tú puedes apreciar que alguien tenga una técnica, no te puede gustar el concepto, no te puede gustar el motivo, o te puede encantar el motivo, pero es personal y muy subjetivo. Entonces, es muy difícil llegar a masas con una obra de arte. Sí. Entonces yo dije, qué polite, qué correcto. Bueno, muchas gracias. Ya. Se fueron, ahí quedó la conversación y después, como un par de semanas después, mi amiga me empieza a llamar, me dice, ay, mira, quiere hablar contigo porque quiere no sé qué de los cuadros, tal, no sé qué. Oh, no, another person que quiere cosas, en plan de que quiere que le dé el dibujito de gratis o lo que sea. Entonces como que le daba la larga si no, nunca hacíamos como esta reunión, ¿no? Al final, ella le dio el teléfono a él y él me empezó a llamar y no sé qué, insistiendo. No, que quiero unos dibujos para no sé qué, que quiero unos dibujos para...
¿pero dibujo para qué? Y yo no entendía porque él era muy vago, muy vague en todas las conversaciones que me hacía. Y me decía que era un dibujo de tal y Muy otro dibujo genérico, de... quizás. Todo era muy genérico. Entonces yo pensé, este es no sé, un Un encantador volado, de sí, un sí. volado, un encantador de serpiente, no voy a perder el tiempo haciendo una pintura o lo que sea, ni idea. Entonces, después insistió tanto que dice, no, sí, que quiero hacer esto, y es un proyecto pago y tal, no sé qué. Ah, bueno, tal. Entonces, le empecé a hacer unas propuestas de unos dibujos que él me había pedido. Resulta que todo esto era como, eran unos dibujitos normales y corrientes que no daban para nada, pero fueron presentados a un cliente bastante grande y al final eso dio pie a un proyecto arquitectónico en una finca privada en Seychelles. Entonces yo fui la creadora de 6 murales de larga escala en mosaico, todos inspirados en Matisse, porque este señor es dueño de mucha obra de Matisse y él estaba fascinado con Matisse y toda su finca es inspirada en Matisse. Mira. Entonces yo fui la que empecé así, como no era una pintura, era un proyecto arquitectónico en el que yo era la artista y la que llevaba el equipo y la que englobaba toda la manufactura y la creación de esas obras de arte en escala que se instalaron luego en esta finca. Y eso duró varios años. Y así es como empecé como a integrar el arte. Se presentaron varias propuestas de todos los dibujos, o sea, fue un proyecto, es como tú cuando haces, no sé, eh, una obra arquitectónica para pública o lo que sea, Sí. era un proyecto, no era, No era algo aislado. exacto, no me siento en el estudio a pintar y después vienen y me lo compro o Claro. lo que sea, era una cosa más de trabajo, ¿no? Entonces así fue como empezó, como a enrolarse, y de ese proyecto le gustaron muchas cosas y me empezaron a cargar otras y tal, y Tenía amigos y los amigos y sí, esto. tenía familia, entonces toda la familia empezó a comprar eh, cosas así como proyectos que no solo eran el mural o podían ser obras para otras propiedades o lo que sea, y así empezó. Y esta persona también tenía otros clientes que vieron este proyecto y tenían varios barcos de larga escala. Y entonces así es como empecé a trabajar dentro de la industria de los yates. Increíble, y lo que son las causalidades, porque no sé si decirle casualidad. No lo sé, a lo mejor es que también si hubiera sido como... yo no me quiero llamar a mí misma artista, pero es verdad que siempre he tenido una rama muy creativa, desde muy pequeña, pero también soy muy técnica. Yo, aparte de estudiar todo esto de moda y de patronaje, no sé qué, yo estudié diseño gráfico, todas las ramas del diseño las he estudiado. Entonces tengo conocimientos técnicos de cosas que después son utilizadas para Y hacer sirven los para proyectos, todo, para claro, hacer un proyecto. claro. Entonces, por eso todo eso como que vino como muy enrolado, porque yo empecé a hacer como proyectos interiores con todos los renders, con todas las medidas, o sea, en realidad no es que fuera una pintura, Sí. es un material que después se convierte en una obra de arte. Y todo esto hay que tener mediciones, hay que hablar con otros equipos, Sí, totalmente. es toda una gestión. Y entonces, como todo eso fue enrolando, estos señores tenían un barco. De hecho, mi primer proyecto fue un barco bastante grande, 95 metros de largo. Wow. Y tiene más de 20 obras de arte mías, de mi ¿En ese barco? en ese barco. Mira. Y bueno, pero cada cliente es un mundo, entonces nunca pude en realidad decir que eran mis obras, porque era todo muy secretivo y tal, pero estoy trabajando así desde el 2011, 11 o 12, por ahí. Increíble. Y entonces lo que sí recientemente ha sido de mi autoría y que ha estado un poco más ahí en las redes y hay un poco más de marketing
es la última obra que se The Big Wave. presentó, sí, The Big Wave, que se presentó a este último Monaco Yacht Show en un barco que es de 45 metros de largo. Ujú. Y este es el primer barco que es así de chiquito. Pero Porque es todos el los primer- otros eran mucho. Sí, pero Bueno, es- el 90 y sí, pico de metros sí. es el doble. pero es el barco que he podido expresar que la obra y el diseño y todo el contexto ha sido mío. Entonces, ha estado bien. Este año ha estado bien. Sí, vi Sí. las imágenes, todo el material que me pasaste, estamos viendo ahora, y es increíble, estaba espectacular. Pregunto de ignorante, cuando tú te decidís a plasmar una obra o llevar adelante una obra, ¿lo haces con una idea ya en mente o es lo que te salga en el momento que te salga y al otro día te despertás con una idea nueva y le vas agregando cosas? ¿Cómo es el proceso Galo di Fortuna? Ajá, bueno, hay dos cosas que hay que decir, que también están separadas. Yo tengo mi empresa que es de diseño y arte aplicado al interiorismo y a los yates, Ujú. que eso es una cosa muy técnica y es muy específica, y siempre hay un concepto, y el concepto generalmente se hace o lo pone el owner, que es o el cliente. Claro. Y entonces hay un concepto que tú tienes que atacar, y entonces tú luego haces propuestas según ese concepto, y ese concepto puede estar inspirado en materiales o en una idea, o por ejemplo en un barco que he hecho, pues estaba todo inspirado en la historia del submarinismo, y entonces había que hacer pinturas y todo inspirado en los trajes de submarinos, o whatever. Entonces, Claro. todo eso Depende de cada caso. depende de cada caso. También tengo mi espacio creativo, que es mi estudio de arte, que eso Claro. ahí hago lo que a mí se me antoja. Claro. Y en ese que hago lo que a mí se me antoja, últimamente, porque, claro, como yo siempre pinté al óleo y acuarela, y obviamente al inicio fue todo muy figurativo. Claro. Ahora me empecé como a expresar más en la rama más abstracta, pero no abstracta tan abstracta, sino que me inspiran la materialidad de los elementos y las cosas, los materiales. Me inspira el hierro, me inspira el cemento, me inspiran los espejos, pero no los trato como que si fuera un elemento decorativo, sino que los utilizo como si fuera una pintura al óleo. Ujú. O sea, tanto como puedo pintarte el óleo, te puedo agarrar no sé, ¿qué te digo? El cemento, y lo convierto como si fuera óleo. Claro. Y te hago una pintura que está hecha, pintada como al óleo, pero en realidad he utilizado cemento. Te estoy poniendo un ejemplo, Sí, pero sí. después podés ver en la web un par de imágenes, las últimas colecciones, que yo les llamo colecciones porque tengo este background de moda, que Claro. para mí, cuando hago una obra de arte, no hago esa sola, hago varias, porque es como una serie. Entonces, para mí eso es como una serie o un desfile de modelos, Claro. de cuadros, que son la idea que tengo en ese momento. Últimamente he estado trabajando en lo personal mío, he estado trabajando con bronce, mezclado con textiles de terciopelo de algodón y de seda 100%, que los podrás ver luego en las imágenes, que hay unos canvas de larga escala que son todos de terciopelo, y luego tienen un splash yo le llamo, es un splash de pintura, pero es un splash en bronce. Ujú. Que toda esa serie, por ejemplo, surgió de la vida misma. La vida misma. Nosotros siempre tenemos problemas, y siempre hay errores, y siempre hay mistakes. Siempre tenemos algo que se nos pone en el camino. Por ejemplo, si estás en el estudio, como una vez me pasó, tenía una de las obras de no sé qué, y de repente un tarro de pintura entero se cayó arriba de algo
que era para entregar a un cliente. Y entonces eso es un mistake, un big mistake. Pero yo, en vez de decidir y poner que, como en la vida, siempre te van a pasar cosas malas. Depende de ti lo que tú haces con ese evento que te pasa. Entonces yo lo que decidí es que convertir mis errores en oro. Y que lo que hice fue agarrar, como era muy gorda esa pintura y tenía mucha textura, lo que hice fue hacer un casting de todos los splashes de esa pintura, los convertí en moldes y me los llevé a la fundición. Y hice que un error se convirtiera en algo En algo productivo provechoso, y algo creativo. Y se convirtió en la serie Splash, porque todo era, o sea, algunas de las piezas estaban hechas en cast y otras de las piezas estaban haciendo el pouring, ¿cómo se dice esto en español? Perdón. El pouring es la mezcla. Sí, no, exacto, cuando está el metal fundido, Sí. tirado en el piso, entonces se quedan como unas especies de rebabas, como un splash. Para mí identifica mucho la filosofía que yo tengo al trabajar con las cosas y con el material. A mí me inspira mucho lo que es el material. Entonces, trabajo muchos metales ahora mismo. Estoy encantada haciendo cosas con metal. Tengo canvases que son de hierro y forrados en textiles, o como esto que te estoy explicando, que son unas piezas que son de bronce. También he hecho esculturas en aluminio que tiene pintura automotriz. Y luego, pues obviamente siempre está la parte de pintar y tal. Bueno, tengo un par de series eh, que, que fueron antes de la serie Splash, que fue la que me invitaron para hacer una exhibición en la Hanover Gallery, que hice un solo show hace un par de años atrás. Y todas estas eran piezas de larga escala, de cemento con metal incrustado y vidrio cortado en chetwood. Y entonces me inspiré, claro, es que me inspiré a hacer ese tipo de obra y con ese tipo de materialidad porque tuve la suerte de tener un cliente que me cedió un edificio para poder hacer mi estudio en Londres por un tiempito largo, este edificio que era muy grande. Y entonces como que me expandí, como que todo era muy grande. Sí. Como que todo era como muy grande y como, o sea, como que lo necesitaban, no podía pintar en pequeño o lo que sea, entonces empecé a experimentar con todos estos materiales que a mí se me antojaban que tenían que ser. Y así es como salieron todas estas series que, no sé, se les puede llamar mixed media, no mixed media, o lo que sea, pero no es el arte clásico, pero se puede leer como una obra contemporánea. Y, y nada, de eso surgió, o sea, al final de todos esos trabajos que hice, que eran unas invenciones nuevas mías, o sea, probablemente haya 40.000 otros artistas que hayan hecho lo mismo, no lo sé ahora mismo. Pero eso no importa, porque pero si no pasa lo que nada uno hace porque, le gusta exacto, a otros, está. Pero eran experimentos míos que dieron un resultado que al final a otra gente le empezó a gustar y me empezaron a pedir obra como de ese estilo. Y así es como surgió estar como más arraigada en el arte, que jamás me imaginé que iba a ser el arte a way of living, o sea, una forma de vida para mí era, como ya lo expresé antes, algo muy personal y algo para mí y que de vez en cuando... O sea, algo como sanador, terapéutico. Una exhibición fenomenal, pero no era nada en términos empresariales, pero ahora se ha convertido en algo así. Bueno, qué bueno, me alegro. Y estuviste trabajando en España, en Inglaterra y mucho en Turquía también, Bueno, ¿no? porque uno de ¿Cómo los es últimos ese capítulo? Turquía, no, Turquía en realidad es que es un cliente que había que hacer las instalaciones dentro del barco y entonces Okay.
a veces te toca ir a Claro. lugares muy exóticos y recónditos que nadie los conoce ni saben dónde andás, para hacer las instalaciones de los trabajos que se empiezan en el estudio y luego se terminan en la instalación dentro del barco. Claro. Y pasé varios meses en ese país, que es increíble. Sí. Sí, y nada, tengo buenas experiencias nada más de ahí. Lo único que, claro, es que fue un trabajo bastante demandante, pero muy bien, salió todo muy bien. Ahí en Turquía es Sí. que haces The Big Wave. ¿O? Ahí hice Sí. el Big Wave, yes. Sí. Que después se exhibió en el en Mónaco Exacto, Show. exacto. Yo me Sí. colgué con esa frase que dijiste la otra vez, de que hay Sí. que tener cuidado con lo que uno desea porque se puede convertir en Exacto, realidad. ok. Estaba tratando de Sí, encontrarle la engancharla. vuelta a este nuevo rubro Sí. o rumbo en tu vida artística, pero en realidad no sé si fue que lo deseaste, fue como más bien que surgió, se dio, ¿no? Esto se dio. Yo en realidad no me imaginaba nunca que mi empresa fuera a hacer de arte mezclado. O sea, diseño sí, porque es lo que Claro, o hice, lo sea, estudié y la tal. moda sí, Sí, tú la buscaste sí, y exacto. se te convirtió en realidad. Sí, Pero esto fue como algo de causalidad, del exacto. destino, o como quieras llamarlo, y que tuviste la visión, la oportunidad Sí, y el timing para aprovecharlo. exacto, Mm. exacto. Yo creo que todo el mundo dice, ay, qué suerte que tenés, o no sé. Bueno, mi apellido es Di Fortuna, algo de fortuna deberé tener. Pero No, yo pero creo que la suerte la tenemos que hacer nosotros. y te tiene Sí, que agarrar trabajando, porque si no, exactamente, si exactamente. estás acostado en la cama o en No, una no viene, reposera, lo que no sea, viene, no viene la no suerte. viene. Yo por ende siempre he sido una persona bastante trabajadora en el sentido de que siempre como que me he esforzado un montón para, a lo mejor hay cosas que me esfuerzo que pienso que van a llegar a algún sitio y luego no llegan a nada, pero eso Pero eso luego, le pasa a todo el mundo. pero eso luego da hincapié a que surjan otras cosas que ni siquiera te has imaginado. Mm. Entonces, porque has puesto una intención y has puesto un esfuerzo y las cosas se van dando. Mm. Pero nada es fácil en esta vida y todo hay que ponerle una intención y en cierta forma estructurarlo un poquito. Hay otros negocios que hay que estructurarlos un poquito más, Sí, pero que tenga como un camino a seguir y ser flexible. Porque si claro. uno no es flexible, por más que tengas todo tu planning de todo el año, no sé, te viene una pandemia, ¿qué haces? Nada. Sí. Hay que ser flexibles, hay que entender la situación, el momento, el flujo del trabajo y el flujo de caja y ver cómo las cosas pueden ir surgiendo. Sí, tal cual. Y no sé, yo creo que mi empresa es una empresa creativa, entonces por ende al ser una empresa creativa siempre hay que buscar soluciones creativas, porque no me puedes estar mirando como si yo fuera un doctor y tengo X y tal, o tengo una clínica, es una cosa completamente diferente, y lo he tenido que como ir creando como a la par, Mm. a la par que van surgiendo las cosas o los proyectos. Y además de España, Ah, Inglaterra, Turquía, ¿en qué otros lugares te ha tocado vivir, pues he vivir? estado en Florencia, que ahí hice un máster de fresco y de fresco restoration, que puedo restaurar frescos y tal, Mira, y bueno, me han salido un par de trabajos de eso también. mira. Bueno, porque Siempre los trabajos que te surgen son, digamos, más bien por encargo y son obras personales, privadas, que tú no puedes mostrar, ¿no? mucho O de eso la hay, mayoría, sí, mucho de eso hay. sí, Entonces, generalmente hay algunas cosas que las hago, pero que no las puedo mostrar, otras que las hago y no son mi estilo y no las quiero mostrar. claro, claro. Entonces, si se ve lo que se vea
online, en Google o en Internet o lo que sea, todo lo que hay ahí, a mí lo que me gusta mostrar es la técnica y la tecnicidad, pero hay muchísimo más obra que anda ahí pululando por el mundo, pero que es mía, pero que no está mostrada. Pero porque me gusta más mostrar lo de la técnica y no lo de los clientes. Muchas veces Claro, ellos son muy reservados está y bien. no les gusta. eh, No, es entendible, sí, sí, es lógico. Bueno, me acuerdo que allá en el 2010 nos regalaste esa frase de que hay que tener cuidado con lo que uno desea porque se puede convertir en realidad. es verdad. Ahora me estoy dando cuenta de otra frase, otra eh, analogía genial, que a partir de un mistake podés Sí, tomar algo bueno, exacto. ¿sí? Lo que pasa Que es que pasa ahora en toda mismo la vida. a mí me sale como en inglés porque de verdad que hace mucho tiempo que estoy ahí viviendo y eh, yo siempre digo que I decided to make my mistakes and convert them in gold. Y la traducción en español sería que sí, que a todos nos pasan problemas, todos cometemos errores, Sí, pero está en uno siempre, siempre hay varios caminos para tomar, o el negativo, o esto me pasó, ¿por qué me pasó a mí? O, ok, agarras el toro por los cuernos y decís, bueno, sí, me pasó esto, pero puedo tomar este otro camino y ser un poco más positivo y ver qué hago con esto que me ha pasado. ujú, Y podrías, por ejemplo, decir, bueno, es un error, pero he aprendido algo y ya está. O puedo convertirlo en algo. Yo siempre estoy con el tema de la energía y que todo, como Jorge Drexler dice, nada se sí, crea, todo se transforma, ¿no? sí, Pues eso para mí es como un moto. Casi todas las cosas que existen en nuestra vida y a nuestro alrededor, incluso hasta las prendas, todo tiene una vibración energética mm, y todo se transmite y todo lo puedes convertir en algo que puede ser bonito o puede ser negativo, o sea, positivo o negativo. Entonces creo que siempre hay que poner un poquito más de esfuerzo a no ser tan negativo, a ser positivo, porque si no, no se puede eh, uno levantar por las mañanas. Y si no, como el dicho ese, yo lo tengo asociado a Rabindranath Tagore de si de noche lloras por el sol, las lágrimas no te dejarán ver las estrellas. Exacto, Mm, sí, exacto, lo aprendí de muy chico. Me acuerdo de mi madre tenía un cuadro con esa frase y es tal cual. exacto. Mm, Porque, porque creo que la vida es muy corta y solo hay, puede que haya una o puede que haya varias, no lo sé, eso no lo sabemos nunca, ujú, eh, pero, pero siempre hay que ponerle ese granito positivo de arena para ayudar a levantarte. Entonces creo que casi todo lo que yo hago últimamente está como basado en esa ideología de estar, de sí, no todo es perfecto, o sea, o no obsesionarse con algo que puede ser perfecto, en plan de, ay, mira, tengo esto tal, no sé qué, y tengo esta línea perfecta y en estos 2 milímetros. es que no existe la No existe perfección. la perfección. ¿Sí? Y a lo mejor vino pues alguien que trabajó contigo y te tira el café encima y tenías que presentarle esto a no sé quién. ¿Y tú qué vas a hacer? No puedes Ya hacer está, ya nada, sucedió, tenés ya que buscar. sucedió, hay que buscar una Sí, solución. Entonces no se puede hacer todo el tiempo una montaña de un grano de arena mm, y nada, salir adelante con todos los problemas que hay muchos siempre. sí, Y no se puede hacer otra cosa, sí. más que ser más positivo. Bueno, Ornella, me quedé súper contento de reencontrarte otra vez de casualidad, como aquella vez en el 2010. Me encantó todo lo que comentaste hoy, todo lo que compartiste. Te deseo el mayor de los éxitos en las obras que tengas, ya sea a nivel profesional o personal. Perfecto, muchísimas gracias y estoy muy contenta de haber vuelto a Uruguay, de estar contigo charlando
ella te enterarás de un par de proyectos que voy a hacer en Uruguay. Bueno, estamos en bienvenido. contacto. Sí, artísticos, proyectos artísticos. Bueno, entonces tendremos otra excusa para charlar más Por adelante. supuesto. Bueno, muchas gracias, Orneila. Muchas gracias, Mauro.